esposa intentó quitarse la vida fue por un trago de licor. Estábamos tomando y estaba muy tomada y yo le di la mitad de la copa. Y el diablo se quiere ponerle precio a nuestras vidas. Y le dijo a mi esposa que no valía la pena vivir con un marido tan miserable que no le podía dar la copa llena, que se tirara del carro, y se tiró del carro, y una energía la tomó antes de que cayera la carretera. Hoy nos damos cuenta de que el diablo decía que no valía la pena, que un trago de barro era suficiente para quitarse la vida. Y hoy nos hemos dado cuenta de que valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz. Queríamos un hijo varón, yo necesitaba un hijo varón y le pedí a Dios que mi esposa pudiera quedar embarazada de un hijo varón, y los médicos decían que mi esposa no podía engendrar varones, que había un problema en su aparato reproductor, genéticamente no estaba, no podía tener hijos varones, ya había tenido dos contratiempos, y quedó embarazada y era un varón. Y nace nuestro hijo Michael cuando mi esposa tenía 6 meses de gestación y pesó 800 gramos al nacer. Los médicos me llamaron aparte y me dijeron: usted es el papá. Sí, no tiene posibilidades de vida, no se haga ilusiones, no le diga nada a su esposa, está delicada, está muy maltratada, no sé, la dejaron sufrir mucho. Y Dios es bueno. Hoy mi hijo tiene 24 años y anda hablando a los jóvenes de la calle, anda hablando a los jóvenes en los colegios que Jesucristo es real. No les anda hablando de religión, no les anda predicando ni dándoles un sermón. Les anda hablando de la maternidad internacional de hombres de negocios, de la concreto y la estrategia que Dios está usando para levantar a esos jóvenes que deambulan por las calles sin rumbo, sin dirección, sin Cristo. Yo comienzo a sufrir cada día más el odio y los sentimientos contra mi padre. Comienzo a echarle la culpa a mi papá por todo lo que estaba pasando. Yo no sabía que el culpable de todo lo que estaba pasando era yo mismo, y que había destruido la vida de mis hijos, destruí las carreras de mis hijos, entraron al colegio, de ahí mismo salieron, porque no puede un joven estudiar, un joven asimilar una materia o una clase, sabiendo que en la casa la mamá está intentando matar y el papá le está llevando licor. Todos los días en la mañana empezábamos el día a las 5 de la mañana tomando cada vez antes de ir para mi trabajo. Ya nos habíamos tomado medio litro de licor todos los días. El fin de semana, antes de traer el diario para la casa, traía una caja de litros de licor, y lo que sobraba lo traía en comida. Entretenía a mis hijos en la casa con 12 años, 13, 15 años, con películas pornográficas triple X, y las ponía a la mesa del televisor para que se quedaran en la casa entretenidos mientras yo me llevaba a la mamá a tomar licor hasta el día siguiente. Eso hace un hombre sin Dios, eso hace un padre sin Dios. Yo no sabía el daño que estaba haciendo. Yo no sabía el daño que me estaba haciendo a mí mismo. Yo no recuerdo ver a mis hijos balbucear sus primeras palabras. No lo recuerdo, quiero recordarlo, no lo he podido lograr. Yo quiero recordar a mis hijos dando sus primeros pasitos, corriendo hacia los brazos de mamá o de papá. No lo recuerdo porque seguramente yo estaba borracho o estaba sumido, cegado por el odio y el resentimiento, los rencores, las raíces de amargura y las cadenas que venía arrastrando desde mi niñez. Hoy Dios te tiene sentado aquí no para que calientes una silla. Dios te tiene sentado aquí porque Él quiere que cuando salgas por esa puerta, muchas de esas cosas que han venido afectando tu paz interior, tu felicidad, o que han estado impidiendo que la bendición de Dios pueda recibirla, se quede en este lugar. Por eso les decía al principio, no hemos venido de sacarlos en entretenerlos, hemos venido de sacarlos convencidos de que esta noche en este lugar, este Espíritu Santo que se está moviendo está haciendo una obra de arte en su vida, porque Dios es especialista en hacer cosas nuevas de donde no haya nada. Un día desesperado, había tomado, viendo a mi hijo crecer, buscando en los almacenes, en las vitrinas, en los anaqueles de los negocios, algo que llevarle a mis hijos, algo que llevarle a mi esposa. Quizás en este momento estás pensando en que mañana tienes que ir a tal o cual almacén a ver qué le compras a tu mamá. Quizás tu madrecita lo que quiere es que usted llegue y le dé un abrazo y le diga que la ama. Quizás vale más que aquel detallillo que te va a llevar y que lo va a poner por allá. Aquella madre va a recibir ese regalo y lo va a poner por allá esperando con los brazos abiertos, y usted lo que le dé es un abrazo y le diga: mamá, te amo. Yo buscaba en los almacenes cosas para llenar mi casa. Le llevaba a mi hijo un uniforme de mi equipo preferido. Yo pensaba que íbamos a correr a jugar fútbol, nunca quiso jugar conmigo. Le llevaba a mi esposa, le llevaba a mis hijos regalos que están tratando de llenar con un par de tenis o con un pantalón de marca, un espacio que solo lo puede llenar un abrazo de papá o un abrazo de mamá. Recuerdo cuando mi hijo cumple 15 años,
llegando de mí con un arma que me había regalado un hombre, y él me dijo: hijo, aquí, esto es el regalo de cumpleaños. Mate al primero que te moleste, mate al primero que te trate de humillar, mate al primero que trate de ponerte el zapato encima, porque cuando cumplas 18 años, si has matado a unos dos, te van a respetar. Ese era mi concepto de respeto. ¿Y saben a quién quiso matar Michael primero? Al papá. Falló en el intento, bendito sea Dios, pero frustrado porque había fallado en el intento, se encerró en una habitación de la casa, tomó esa arma, la puso en su cabeza y comenzó a agarrar el gatillo. Y al otro lado estaba yo, escuchando cómo mi hijo estaba intentando matarse al otro lado de aquella puerta. Aquel hijo que yo le había pedido a Dios, aquel hijo que yo deseaba tener para poder compartir con él, aquel hijo que yo quería correr por las calles y jugar fútbol, por el odio que yo llevaba aquí. Eso es lo que le había heredado, eso es lo que yo le estaba transmitiendo, porque es lo que usted lleve ahí dentro de su corazón, amigo, amiga mía, eso es lo que usted va a dar. Mi hijo salía a la calle, se iba y se perdía 2 o 3 días. Yo no sabía que también estaba tomando licor, yo no sabía que también estaba taponeando los calles ahí en la vecindad, o que alguna amistad se lo llevaba para la casa. Yo no sabía. Yo no sabía que una motocicleta que tenía la andaba levantándola porque él lo que deseaba era sellarse con cualquier cosa para matarse. Un día tomó un revólver que también un amigo me suministró y dijo: yo voy a terminar con mi vida, no vale la pena vivir así. Meto el cañón de ese revólver en mi boca. Mi esposa estaba tomada, mis hijos lloraban en un rincón de la casa. A mi esposa le ponían algodón con alcohol en la boca, en la nariz, para que recuperara el conocimiento, porque estaba como muerta. Ella despertaba y chupaba el algodón, el alcohol que estaba en el algodón. Ya yo me sentía destrozado por todos lados. Mi hija mayor se había ido brava conmigo. Tomo ese revólver y cuando voy a hablar del gatillo no puedo. Mis dedos se quedan acalambrados y yo lloraba. Yo quería quitarme la vida. Yo no entendía qué estaba pasando, pero yo no sabía que en ese momento Dios estaba moviendo a mi favor, que la mano poderosa de Dios estaba moviendo a mi favor ese día. Yo lloraba y me miraba la mano y una voz en mi interior me decía: ¿por qué dices que tu vida no vale nada si la de mi hijo fue dada por ti? Yo no quería escuchar ninguna voz, lo que menos quería yo era escuchar una voz. Y la voz seguía diciendo: y es así como pagas, así como agradeces el sacrificio de tu madre cuando tenía 2 años. Y me puse a llorar. Cogí el revólver, lo metí detrás de mi faja y salí como loco a caminar. Pero en mi caminar, en un camino solitario, agarrado en una cerca de alambre, en una ronda estaba un hombre que yo había visto en las cantinas, un hombre que yo había visto haciendo desórdenes, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Estaba ese hombre ahí parado y me dice: ¿para dónde va? Yo casi le digo: ¿a usted qué le importa? Perdóneme, pero ese era yo. Y ese hombre me dice: usted necesita cambiar de relación con Dios. Hablándome a mí de relación con Dios. Si yo soy bueno, yo voy a la iglesia, porque iba a la iglesia, pero era como un sopilote, solamente iba cuando alguien se moría. Y ese hombre me estaba hablando de relación con Dios, un hombre que yo había visto en las cantinas. Yo decía que ese era peor que yo. Pero yo lo que no sabía es que ese hombre ya había tenido un encuentro personal con Jesús, aquí en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Me dice: vamos a su casa y hacemos una oración. Eso sí me sacó del piso y yo: esto sí, ahora sí la sacó del estadio. Una oración va a cambiar mi vida, si yo lo que quiero es quitármela. En este hombre me habló con una autoridad que yo desconocí y me regresé para la casa. Yo quiero decirles algo esta noche. Aquel hombre que me regaló el arma que le di a mi hijo para que matara al primero que lo molestara y con la que me quiso matar. Aquel hombre que me dio el arma con la que yo quise quitarme la vida y con la que mi esposa también se quiso matar, con la que ese hombre también quiso matar a su hija y a su esposa, también encontró a Jesucristo, se encontró con él y transformó su vida, y hoy me acompaña aquí. Pido salazar. Tengo un aplauso a Dios por la vida. Aquel hombre que me andaba en el mundo y que yo lo veía como un mal ejemplo, como un colega más de los que andábamos frecuentando los lugares más sucios, que estaba parado en la ronda de la calle, agarrado del alambre a las 10:45 de la noche de ese día que me encontré con Jesús, también está aquí, Luis Alberto Artavia. Te doy gracias a Dios. Este hombre llegó a mi casa, se paró en un lugar de del cuarto de pilas, ahí se quedó como una estatua, parecía que estaba cantando el himno nacional, firme. Y yo me voy donde mi esposa y le digo: Isabel, acababa de acostarse porque se había despertado de una borrachera.
borrachera. Y le digo, Isabel, ahí hay un hombre que quiere que hagamos una oración. Cuando yo la llamé, ella pensó ver en mi mano un vaso con un trago. Y entonces me dice, ¿cómo una oración? Sí, digo yo, vamos para que se vaya, porque si no vamos, yo estaba seguro que si no salíamos a orar, el Señor se iba a quedar ahí. Y nos fuimos a hacer una oración. Recuerdo que ese hombre fue rápido, hizo una oración sencilla. Yo no vi caer ángeles, ni centellas, ni nada de esas cosas, ni rayos. Pero al día siguiente yo amanecí llorando y yo no sabía por qué. Y yo lloraba como nunca había llorado, porque yo recuerdo que mis abuelos no me dejaban llorar, porque si lloraban me pegaban. Y entonces cuando terminaban de pegarme, yo me iba a una isla lejos a llorar todo lo que podía. Y cuando llegaba a la casa ya no lloraba más. Pero ese día estaba llorando y mi esposa me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Yo no sé qué me pasa. Siento algo raro, seguro me empaché con guaro, porque no quiero guaro. Qué bueno, me dice, ojalá no quiera guaro, ojalá no quiera más, pero a mí no me lo puede quitar, porque si usted no me lo trae, yo lo voy a buscar. Eso me dijo mi esposa. Aquella chiquilla que había sacado de 13 años de la iglesia, aquella que se había casado conmigo a los 14 años, ahora yo la estaba viendo, confrontándome y diciéndome, si usted no me trae licor, yo lo voy a buscar. Amigos, eso fue duro para mí. Pero dije, bueno, si esto que estoy sintiendo fue por la oración de aquel hombre, yo voy a hacer lo mismo. Traté de acordarme lo que aquel hombre había dicho, unas cuantas palabras. Le digo, Señor, yo te pongo a mi esposa. Una semana después mi esposa lloraba más que yo diciéndome, en el armario hay cuadro, en la gaveta tal, y te bajo en la cama, por todos lados tenía escondido bombillos de licor para que no le faltara. Hace 7 años y 8 meses en mi casa no se consume licor. Hace 7 años y 8 meses se fue la pornografía de mi casa. Hace 7 años y 8 meses de mi boca no sale una palabra de las obscenidades que yo decía. Hace 7 años y 8 meses que yo le soy fiel a mi esposa. Hace 7 años y 8 meses aquel vacío, aquellas cosas que el licor no pudo hacer, los vicios del cigarro y el licor, lo adulterio no pudo hacer. Eso, me encontré con alguien que vino a llenar este espacio y se llama Jesús y está esta noche en este lugar y te tiene aquí porque Él está interesado en usted. Cuando yo sentía esa alegría y esa ganas de llorar, vi a mi esposa y nos abrazamos y nos quedamos mirando los dos y sin decirnos nada comenzábamos a llorar otra vez. Pudimos pedir perdón a nuestros hijos y yo sentía ese deseo de ir a buscar a mi papá. A mí no me importaba mi papá, pero yo sentía ese deseo en mi corazón y corro y me vengo a Concepción de Naranjo. Qué bueno que se está viendo una base de Concepción de Naranjo. Yo quiero estar un día ahí y quiero ver a mi papá sentado en una silla. Cuando llega mi padre, llego de mi papá y lo abrazo y le digo, viejo, papito, yo vengo en el nombre de Jesús. Ya yo iba llorando desde que llegué. Y le digo, papá, yo vengo en el nombre de Jesús a pedirle perdón. Vengo a pedirte perdón, papá, por este odio y este resentimiento tan grande que he llevado toda mi vida. Durante 46 años de mi vida te he odiado, papá. Pero vengo a pedirte perdón porque ahora me he dado cuenta. Jesús me ha enseñado que mientras no reciba su perdón, yo no voy a recibir la bendición que Dios tiene para mí. Yo no quiero seguir arrastrando eso, papá, perdóneme. Perdóneme, papá, porque usted me regaló cuando yo estaba de 2 años. Y papá lloraba más que yo, me llenó de mocos todo el hombro. Y me dice, yo no te regalé, hijo. Recuerda que yo llegué un día cuando tenía 6 años a casa de mis suegros. Yo fui a traerlo, me encerraron en un cuarto. Me dijeron, si no trae los 2.500 pesos que tiene que pagar de la mantención, que aquí no se lo lleva. Y yo me vine llorando y usted se quedó abrazado a una mata de cabeza y me acuerdo, papá. Ese día mi padre fue sanado de una enfermedad grave que tenía, porque ese día aceptó a Jesucristo como su Señor. Usted va a ser sanado no de enfermedades, porque no hay solamente un milagro para usted. Si usted viene por un milagro a este lugar, usted se conforma con poco, porque es dueño de los milagros, el hacedor de los milagros, quiere ser parte de su vida y se quiere marchar a su casa con usted para transformar todo su entorno. Amigos, yo me fui y me sentía feliz. Había abrazado a mi padre, no había deseado ese abrazo. Me vuelvo a mi casa, oraba, pero yo sentía que mis oraciones pegaban ahí en el techo, que no pasaban de ahí. Yo había visto a mi esposa llorar y orar y feliz en mis hijos todo, pero yo no le había dicho que debía ser infiel. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Sin hacerlo sufrir. ¿Cómo soltar esa bomba? Yo merecía pagar una factura, merecía que me echaran si era necesario. Y estaba, pero ellos no merecían que seguir llorando más, habían llorado demasiado. Otra vez me acordé de la oración, es que la oración tiene poder de verdad. Me acuerdo de la oración, mi Señor, estoy entre la espada y la pared, pero algo en mi interior me decía, no, pero escucha, la espada y la pared estoy yo, el Espíritu Santo, yo voy a estar reclando a su favor. Se despierta mi esposo una madrugada, se me queda mirando raro, y él en la lámpara y me dice Dios, usted tiene que decirme algo, y yo me quedé mudo. Y me dice llorando, usted me fue infiel. Eran las 3 de la mañana, usted me fue infiel. Y en el nombre de Jesús hoy lo perdono y a partir de hoy lo quiero más. Amigos, nuestro matrimonio empezó así.